Hace algunas semanas un diario de Buenos Aires publicó una caricatura en la que se veía una mamá caminando con sus dos hijitos. Uno de ellos le decía: mamá, ¿me comprás caramelos? Y la mamá le contestó: no, hijo, porque si te compro caramelos a vos, también le tengo que comprar caramelos a tu hermano. Entonces el niño dice: maldita cláusula Rufo. Bueno, en pocos días se vence la cláusula Rufo, hoy todos los argentinos sabemos de qué se trata esto. Si se le paga a un bonista, hay que pagarle a otro en las mismas condiciones, y esto cambia sustancialmente la crisis de la deuda que vivimos en los últimos 6 meses, y este será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. Bueno, creo que hoy la cláusula Rufo está ya en la cultura popular, ¿no? Es una cosa muy técnica que quiere decir derechos sobre futuros ofrecimientos en inglés, pero esto habla también de la alta cultura macroeconómica de los argentinos. Sí, además tiene que ver con la manera en que se conciben una dificultad de pago de un país y lo que significa la dificultad de pago de un particular. En las quiebras normales, cuando algún particular quiebra, se hace una convocatoria de acreedores, y cuando los acreedores mayoritarios llegan a un acuerdo, ese acuerdo ya le rige para el resto y para todos, y no hay posibilidad de que alguno diga a mí no me gusta. En cambio, en las reglas internacionales lo que está sucediendo es que un grupo muy minoritario de acreedores de la deuda argentina que no entraron al canje dicen: ah, no, a mí no me gusta, y entonces si me pagan a mí, esa cláusula dice que si le pagaran a estos acreedores lo mismo, lo que ellos pretenden, el 100%, se le tendría que pagar a todo el 90% que entró al canje. Esa es la locura de esta Rufo. Sí. Se termina ahora, pero hay opiniones muy encontradas y una sensación, diría tal vez generalizada, de que el gobierno no va a arreglar, a pesar del fin de la cláusula Rufo, con los bonistas. Se lo dejará al próximo gobierno, tal vez. Bueno, hoy tenemos un especialista que nos acompaña, Martín Canenguícer, periodista del diario La Nación, que acaba de publicar un libro que tiene un título muy interesante: El default más tonto de la historia argentina, la crisis de la deuda que aún se puede evitar. Martín, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Vos has seguido, bueno, desde como periodista esta crisis paso a paso, y este ya es el segundo libro que escribí sobre este tema específico. Efectivamente. Y arrancás cuándo y hasta dónde llegás. Hago un rápido raconto de lo que fue la crisis del 2001, porque a la gente había que ubicarla un poco en contexto, y por supuesto después pongo el eje en lo que fueron los canjes del 2005 y 2010 y por qué llegamos a este, como yo llamo, default tan tonto del 2014, junio del 2014, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos no dicta un fallo, sino que deja desierta la decisión, y un mes después la Argentina cae en default. ¿Y por qué tonto? Eso. Porque comparemos la situación de la Argentina de los 3 últimos default. La Argentina cae en default en los 80, en el 82 la dictadura militar deja de pagar, cuando México estaba en crisis, la famosa crisis latinoamericana, términos de intercambio absolutamente desfavorables, toda la región deja de pagar, malos precios de materias primas, la famosa política dura de tasas de interés de Estados Unidos, y todos los 80 Argentina no paga, hasta el 92 que se reestructura la deuda y viene el plan Brady. Después viene el 2001, mucho más fresco para todos nosotros, pero antes del 2001 vinieron el plan tequila, la crisis del tequila, la crisis del sudeste asiático, la crisis de Brasil, que fue la más dura para Argentina, la rusa antes, y bueno, sin duda Argentina llega al 2001 sin nada de oxígeno, y el contexto externo era malísimo, teníamos el chaleco del 1-1, está bien, después uno puede decir que lo de Rodríguez fue una payasada, pero la Argentina no podía pagar. ¿Qué tiene que ver esas dos situaciones con el actual contexto? Nada, la Argentina tenía recursos para pagar, podría haber hecho un montón de cosas para evitar el default en el cual cayó hace muy pocos meses, y sin embargo no las hizo, y por eso yo digo
que es un default tonto en el sentido que cometió muchos errores, tanto en materia de política económica interna como de estrategia diplomática externa para caer en default. ¿Cuál fue el momento en que justamente comete ese error? Vos decís no haber llamado a un canje previo con aquellos bonistas, ese 7% famoso que no quiso ingresar. ¿En qué momento del tiempo lo ubicas? Hay dos planos de errores. Sí. Está el de política económica doméstica, yo lo ubicaría más atrás. Vos acordate, Silvia, que en la época del INDEC nosotros teníamos el mismo riesgo país que Brasil. Sí. Estábamos exactamente igual que Brasil, pese a estar en default. O sea que teníamos acceso a los mercados y pese a que estábamos en default podíamos salir, y de hecho Argentina emitía deuda. Esta consigna de kirchnerismo de que estamos afuera del mercado era mentira. Sin embargo, cuando la Argentina empieza a manipular las cifras del INDEC, empieza a subir el riesgo país y terminamos pagando a Venezuela en el 2008 una tasa usuraria del 15% que lleva a la presidenta Cristina Kirchner a darse cuenta que la cosa no iba más y que tenía que regularizar la situación con los holdouts. Ese es un plano de los errores que después no se solucionó porque, de hecho, bueno, se nacionalizaron las FJPs y sabemos lo que pasó. Se empezó a pagar con reservas y no pasó nada. El otro plano es en el plano más jurídico. Después del 2010, lo que dicen todos los especialistas legales es que vos tendrías que haber, por un lado, dejado abierto el canje del 2010, en vez de cerrarlo. ¿Para qué lo cerraste? Lo dejabas abierto y que entrara el que quisiera. Y por otro lado, tendrías que haber levantado la ley Cerrojo, que fue la base sobre la cual la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos dijo que vos discriminaste a los holdouts. Si vos levantabas la cláusula Cerrojo, entonces no te acusaban de discriminar a los holdouts y no tenías un fallo tan duro y por lo tanto prácticamente no ibas a caer en este default en el cual caíste. No sé si fue un error del equipo económico o de los abogados de Cleary Gottlieb, pero caíste en este error y hoy estás en esta situación. Recordemos que la ley Cerrojo, digamos, fue un incentivo para el canje y la hizo Labaña, Roberto Labaña. Efectivamente, y que tal vez tenía algún sentido en el canje del 2005 y del 2010 para que entrara, porque vos le estabas diciendo al bonista, si vos no entras ahora, no vas a poder entrar después. Pero una vez que hiciste el canje, vos tal vez la podrías haber levantado como para que los jueces norteamericanos no te acusaran de discriminar al resto de los bonistas. Porque para la ley norteamericana, un acreedor que tiene un bono, entre o no un canje, es un tipo con derechos. No podemos mirar esto con los mismos ojos que la ley argentina. Si nos sometemos, como Argentina se sometió a las leyes norteamericanas, no podemos decir como cuando yo tengo una discusión con funcionarios argentinos que los fallos fueron políticos. No, los fallos fueron jurídicos. A mí no me gustan los fallos que emitió la justicia norteamericana, fueron probablemente excesivos, pero fueron fallos. Son políticos, son fallos políticos. Siempre el derecho es político también. Y en este caso, plantear lo que vos planteás, decís es un default. La discusión si es un default o no, justamente, vos decís es un default tonto, uno podría decir si es un default, es una cuestión. Default es cuando uno no puede pagar. En realidad acá la plata está. El default clásico es cuando no tengo más plata y no pago. Ahora, si yo tengo plata y una resolución como esta, hoy se está discutiendo también en el Fondo Monetario Internacional y lo que significa las cláusulas de reestructuración de deuda equiparables a las cláusulas que tienen los particulares, incluso en Estados Unidos. El tema es, realmente, la presión es política, porque estamos hablando de estados, no estamos hablando de una deuda de un particular con otro. Claro. Porque uno dice, yo me someto, yo soy Juanito Pérez y le debo a Pepe García. Bueno, ¿qué hago? ¿Le tengo que pagar? Ahora, si no le pago a Pepe García, es distinto que un estado con todas las implicancias que tiene. Me parece que es también que tiene que ver con una visión política, si uno dice que está bien o está mal. Claro, pero esa cláusula no estaba cuando vos emitiste el bono original, digamos, y lamentablemente cuando vos aceptaste y que la justicia norteamericana dirimiera, si vos tenías un conflicto con el bonista, eventualmente tu conflicto, aceptaste ese tribunal, digamos, ¿no? Con lo cual después sí viene, y por eso la segunda parte del título, que es la crisis de deuda que aún se puede evitar, es cuál es la salida política diplomática, que son, como vos decís,
tiene que haber una cláusula de acción colectiva, tiene que haber un tribunal internacional para dirimir las deudas soberanas, tiene que haber reglas de mercado. ¿Cuáles tienen que ser esas reglas? Pero esto es de acá para adelante. A mí me da un poco de curiosidad que la Argentina diga que logró la solidaridad del mundo entero. La logró una vez que perdió el fallo, pero antes de que perdiera el fallo nadie te daba bolilla, digamos. Todo el mundo se cayó la boca, salvo el gobierno norteamericano, que esto es otra cosa de la cual yo hablo ampliamente en el libro, que tuvo una política bastante de apoyo, tanto el gobierno republicano como el demócrata, de apoyo a la Argentina. Sí. Cristina habla mucho de que esto fue un castigo hacia el modelo argentino y que por eso nosotros recibimos un fallo en contra. Hay dos momentos claves, si me permiten extenderme. Sí. Bush dejó a Kirchner que negociara directamente con los bonistas sin que el fondo se metiera. Le dijo, Fondo Monetario, vos correte, porque este es un tema entre la Argentina y los bonistas. Y lo sacó del medio, ¿eh? ¿Se acuerdan de esa famosa foto donde uno se apoya la rodilla con el otro, las manos? Esa fue una foto clave y la felicitación que hubo cuando fue reelegido Bush. Había una muy buena relación hasta el tema del ALCA. Los primeros 3 años de Bush fueron muy buenos entre los dos presidentes. Y Obama apoyó en las dos primeras instancias judiciales a Cristina Kirchner, o sea que hubo un claro apoyo del gobierno norteamericano. Después hay que ver, digamos, evidentemente hubo presiones de los buitres, porque los buitres tienen influencia sobre el Partido Demócrata y el Partido Republicano, tienen el lobby que todos conocemos, tienen influencias, pero no se puede decir que no hubo apoyo del gobierno norteamericano hacia la Argentina en estos años. Sí, Martín, vos contás, hay una alta trama política, de alto montaje político, que lo contás en el libro, e incluso en un momento contás que hasta el Papa Francisco intervino acá. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Martín Garanguízar, nuestro invitado de hoy, qué tuvo que ver el Papa con la negociación de la deuda. Ya volvemos. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. El ketchup, la mostaza y la salsa Golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. Citi, la institución financiera más global del mundo, desde 1914 acompañando el crecimiento del país. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Todos nuestros clientes son millonarios. Tienen propiedades en el exterior. Se codean con artistas. Se dan todos los lujos. En Banco Superviel sabemos que lo que te hace realmente millonario es lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Seguimos en asuntos públicos, hoy haciendo foco en el default o la negociación con los fondos buitres que se supone que comenzará el año que viene cuando venza la cláusula Rufo
y a propósito de la publicación del libro El default más tonto de la historia argentina de Martín Canenguícer. La pregunta que había quedado del bloque anterior era, ¿qué tuvo que ver el Papa Francisco con esta negociación, Martín? Bueno, el Papa, esto lo saben mejor los analistas políticos que yo, sin duda todo el tiempo está con un ojo puesto en la política doméstica porque no quiere que su gestión se vea enlodada por lo que pueda pasar en la Argentina, porque en la Argentina haya algún tipo de crisis o conmoción, y sin duda cuando fue el problema más álgido de la deuda hace unos meses, tenía miedo que esto desembocara en una crisis socioeconómica. Entonces, cuando tuvo una audiencia en marzo pasado con el presidente Obama, después de pasar revista por toda la agenda global, al final, cuando Obama se iba, le preguntó, así como al pasar, previo a que John Kerry, su secretario de Estado, y el secretario de Estado del Vaticano le hubieran hablado, por supuesto, le preguntó si podía ver cómo estaba el expediente de la Argentina en la justicia, y Obama le dijo que iba a ver en qué andaba, lo habló con el Procurador General, y claro está, en ese momento la administración Obama ya no tenía mucho más para hacer, más que ver si la Corte Suprema le preguntaba o no al gobierno. Recordemos que en la justicia americana un tribunal es el que decide si le pregunta al gobierno si interviene o no, digamos, y la Corte Suprema directamente decidió no preguntarle al gobierno norteamericano si opinaba o no en este caso. Y después el Papa se manifestó muy decepcionado con Obama porque pensó que iba a tener un apoyo más activo, del mismo modo que la presidenta Cristina Kirchner pensó que iba a tener más apoyo del mandatario demócrata, ¿no? Así que, sin duda, el Papa Francisco usó un término, si se quiere, hasta bastante vulgar para hablar sobre la actitud que Obama tuvo. nos perjudicó. Nos perjudicó, por decirlo en cámara. Otra palabra. Efectivamente. Esto me lo confesó el nuevo embajador argentino ante el Vaticano. Sí, en este sentido uno puede pensar en estos juegos de políticos, que son políticos, la apuesta era que dentro del sistema jurídico, institucional de Estados Unidos, hay facultades que tiene el Ejecutivo, que el Ejecutivo decide no usar. Porque una de las razones que sí planteó la Argentina y que la plantearon en otros tribunales es lo que significaba la injerencia de un tribunal menor, y en este caso avalado por la Corte Suprema de Justicia, sobre cuestiones que tienen que ver en relación entre Estados. No era, otra vez, no estamos hablando de dos particulares, sino estamos hablando de un Estado, con lo cual la posibilidad de intervenir del gobierno, del Poder Ejecutivo norteamericano era importante y no se ejerció por razones políticas internas de Estados Unidos. Ahora, Mabel, yo no sé si está claro, me parece que hubo tal vez lecturas distintas de cómo funcionan los sistemas, porque si uno lo lee en clave argentina o de algunos países europeos con un presidencialismo muy fuerte, tal vez puede equivocarse porque en Estados Unidos hay una división de poderes, hay una tradición. Obama hizo pasar finalmente la ley de sanidad que le importaba, finalmente la impuso. Obviamente, pero después de un lobby, hay atributos. Por supuesto que sí, pero hay un lobby muy importante en el Congreso. El Congreso americano, te lo dicen, bueno, todos los analistas, los senadores, el Senado de Estados Unidos tiene un poder enorme. Pero por supuesto, era más importante cosa que no ocurre acá, por ejemplo, ¿no? Otras cosas, la política doméstica, las relaciones de fuerzas del interior del Congreso estadounidense, acaban de perder las elecciones frente a los republicanos, la relación de fuerzas políticas dentro del gobierno, así que... No, yo coincido con Mabel que tal vez lo que podría haber hecho el gobierno norteamericano ex post es aceptar el pedido del gobierno argentino de ir a La Haya, tal vez no para adentro, pero sí para afuera y dirimir el fallo en La Haya, digamos. Lo que pasa es que esto no soy experto. Es un puesto más alto ese, para Obama. Es que no hay antecedentes de que el gobierno americano, ni este ni otros, hayan aceptado dirimir conflictos en La Haya, digamos, ¿no? Sí. Martín, y hacia adelante, ¿vos crees que puede llegar a haber algún tipo de acuerdo en enero cuando se caiga la cláusula Rufo? Bueno, acabamos de conocer por un lado que el gobierno argentino va a emitir bonos 2024, con lo cual yo creo que el gobierno se está sacando un poco de encima la presión para negociar ya con los fondos buitres. Yo creo que el gobierno no quiere negociar ya con los fondos buitres,
ni en términos financieros ni en términos políticos, que siempre su consigna fue tratar de dejar, perdón, no siempre, fue tratar de dejar para el próximo gobierno este tema, pero solo lo va a hacer si tiene la soga al cuello, solo lo va a hacer si efectivamente Scioli es el candidato a la presidenta y Scioli se lo pide expresamente a Cristina. No lo veo a Kicillof el 2 de enero yendo a negociar con Paul Singer, sobre todo si siguen viniendo los dólares de China y si la emisión del BODEN 2024 es exitosa. Y por otro lado, lo que veo es que el gobierno había tenido una agenda que era el pago a Repsol, el pago a Ciadi y el pago al Club de París, que se cortó con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y que después, bueno, hay que ver si el gobierno quiere recuperar la posibilidad de volver a emitir deuda en el exterior. Yo no lo veo al gobierno en el último año de su mandato con la posibilidad de resolver tan rápido toda la agenda externa, así que me resulta difícil. Ahora, esto del lado argentino. Y del lado de los buitres tienen una sentencia en firme. ¿Cuánto le tiene que ofrecer la Argentina para que los buitres acepten? Tienen 1.600 millones de dólares. La Argentina a priori se había hablado que quería ofrecerle 300 millones de dólares. ¿Cuánto se tienen que acercar esas dos cifras para que los tipos acepten, digamos, ¿no? Porque de última los buitres pueden decir, yo te espero un año más y negocio con Massa, Scioli o Macri y listo, digamos. Si esperaron 8 años, pueden esperar 9, digamos, ¿no? Me da la sensación que si hay una negociación no va a ser fácil de resolver. Ajá. ¿Y este tipo de deuda que el gobierno va a tomar internamente es más cara que si la tomase en el exterior? A mí me hablaban varios analistas financieros hoy de un costo más o menos de 10%, de lo que sería hoy. En dólares. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, sí. Bueno, pero la emisión de Bonar 24 la pueden comprar en el exterior también. Sí, o sea, sí, pero el costo que vos tenés que fondos pagar sí. por intereses, Sí. Claro, o sea que sí, no es... sería un costo más o menos del 10-11% lo que sería hoy. O sea, vos pensás que esta emisión que anunciaron hoy le va a dar más alivio al gobierno, decir, bueno, puedo seguir financiándome, no estoy en una crisis terminal de balanza de pagos, y es un alivio y extendería los plazos. Le alivia también la posibilidad de recompra del BODEN 2015, lo alivia el swap de China, lo alivia la posibilidad de que en marzo, abril entren de nuevo los dólares del campo, de la cosecha 2015. No estamos en un panorama ya de lo que pensábamos hace unos meses, estamos con un blue de 13 y no de 15 para 16. Sin duda el panorama financiero está mucho más relajado de lo que pensábamos muchos que iba a ser, ¿no? Ahora, por otro lado, sí tenemos que decir que lo que no se ve es un panorama de recuperación del nivel de actividad y de baja de la inflación. Esto es lo que todavía uno no ve para el 2015, cómo el gobierno va a resolver, sobre todo de cara a las elecciones, ¿no? ¿Y vos te parece que, volviendo a los holdouts, sería una estrategia razonable, por ejemplo, pagarle a los holdouts lo que piden en la totalidad del fallo? Pagarle la totalidad es imposible, porque vos pensá que si vos le pagás estos 1.600 millones de dólares vas a tener a los famosos Me Too, que son todos los otros tipos que te van a reclamar exactamente lo mismo, digamos. O sea que te vas a ir no solo a 1.600, sino algunas cifras hablan de 10.000, otras de 15.000 millones. Así que vos tenés que encarar sí o sí una negociación con quita, digamos, ¿no? Lo que a mí me asusta es que yo no veo al gobierno encarando una estrategia de planificación para decir no son ni 300 ni 15.000, nos paramos y pagamos, por decirte algo, 8.000 con bonos a 15 años. No veo a ningún banco, no veo a ningún funcionario del gobierno pensando esa estrategia. ¿Hay voluntad de los holdouts? ¿Te parece que, por lo que has investigado vos, que podrían ellos querer una negociación de ese tipo o siguen apostando a lo que sea? Los holdouts apuestan a cobrar una parte en bonos y a cobrar una parte en efectivo, con una quita mínima, pero la quita que aceptarían sería muy baja, por esto que yo te digo, porque saben que
falta muy poco para que cambie el gobierno y por lo tanto los incentivos para que la quita sea grande son pocas. Lo mismo para digamos. el próximo que venga, tampoco van a ser muchos grandes los incentivos para pagar una totalidad, porque el problema se posterga, pero no termina la naturaleza del problema con los holdouts, no parece no resolverse, ¿no? Depende, porque ahí tal vez lo que vas a tener es que tal vez un nuevo gobierno quiera terminar de cerrar este conflicto para que venga lo que muchos llaman la confianza y entre una lluvia de capitales y digamos capitales financieros y capitales de largo plazo. Esto es otra apuesta, bueno, otra apuesta política. Nos tenemos que ir. Martín Caneguillo, muchas gracias. Muchas Ahora gracias a entendemos ustedes. un poquito mejor y si quiere entender, compre el libro El default más tonto de la historia argentina para ver lo que puede pasar en los próximos meses. Esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.